En el mundo físico, todo está en movimiento, desde las enormes galaxias del universo hasta las partículas elementales dentro de los átomos. Es preciso estudiar el movimiento de los objetos para entender su comportamiento y aprender a controlarlo. Un movimiento sin control errático, como el derrumbe de edificios, las vibraciones destructivas o un automóvil fuera de control, pueden originar situaciones peligrosas. En cambio, el movimiento controlado con frecuencia sirve a nuestros propósitos. Soy alumno del Instituto Saúl Sayas Jiménez y con mi grupo de trabajo les venimos a enseñar temas muy importantes, que es el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y eso lo veremos a continuación. Vamos a empezar hablando sobre el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que recorre una trayectoria recta. Se desplaza por distancias iguales en tiempos iguales. Las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme contemplan tres incógnitas, como puede ser velocidad constante, distancia y tiempo. Las fórmulas para el movimiento rectilíneo uniforme son: para distancia, x es igual a velocidad por tiempo. Para velocidad es velocidad igual a x entre tiempo, y para tiempo es tiempo es igual a x entre velocidad. Y las características de esto es aceleración cero y velocidad constante. Bueno, como primer ejemplo o problema, tenemos un ejercicio de MRU o movimiento rectilíneo uniforme. Como dice el problema, un camión recorrió 640 millas de Trujillo a Tegucigalpa. El viaje duró 14 horas. El conductor hizo 2 escalas para comer. ¿Cuál es la rapidez media? Bueno, para comenzar, para realizar un ejercicio, tenemos que sacar los datos. La distancia que recorrió el camión es de 640 millas. El tiempo nos dice que recorrió 14 horas. Lo que nos está pidiendo aquí el problema es la rapidez media. No la tenemos. Bueno, para realizar este ejercicio necesitamos fórmulas. Que la fórmula que vamos a ocupar es distancia igual a velocidad por tiempo. Pero nosotros no queremos hallar distancia, queremos hallar velocidad. Entonces sustituimos o hacemos un cambio a la fórmula. Que la fórmula de la velocidad es: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ya teniendo los datos, podemos sustituir la fórmula con los datos que nos dan el problema. Entonces la velocidad sería velocidad igual a distancia, que son 640 millas, entre 14 horas. Entonces la velocidad sería, utilizamos la calculadora para realizar y que nos dé la respuesta del problema. Colocamos 640 entre 14 y nos da 45.7, y esta sería la respuesta: 45.7 millas por hora. Y está realizado el problema. Bueno, tenemos un segundo ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme que nos dice: un automóvil recorre 86 kilómetros a una velocidad de 8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? Procedemos a colocar los datos. En distancia vamos a colocar 86 kilómetros. Y en velocidad 8 metros sobre segundo cuadrado.
Como kilómetros y metros sobre segundo no concuerdan, vamos a proceder a hacer una conversión, que sería que en 1 kilómetro hay 1000 metros. Y entre 1600 segundos hay 1 hora. Metros con metros de cancela, segundos sobre segundo de cancela. Pues vamos a hacer el cálculo en la calculadora. Primero sería 8 por 1 por 3600. Entre 1000, porque 1000 por 1 es igual a 1000, así que son 1000. Que nos da a 2.28.8 kilómetros. 8 kilómetros por hora. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio. Forma. La fórmula es distancia es igual a velocidad por tiempo. Vamos a hacer despegue, que sería tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Empezamos a sustituir. Tiempo es igual a la distancia, que es 86 kilómetros. Y la velocidad, que es 28.8 kilómetros por hora. Vemos, tiempo es igual. La respuesta sería el tiempo 2.98. 2.98 horas por kilómetros y kilómetros de cancela. El siguiente tema es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel movimiento que describe un cuerpo que se mueve a línea recta y su aceleración es constante, como por ejemplo, un cuerpo en caída libre describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La trayectoria de un cuerpo en caída libre es una línea recta y la aceleración de gravedad es constante. Por lo tanto, se trata de un claro ejemplo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado son: para aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Para velocidad final es igual a velocidad inicial más a por t. Para x es igual a velocidad inicial más un medio de aceleración por tiempo, y para 2ax es igual a velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado, y las características son aceleración constante y velocidad. Bueno, como primer ejercicio dice, ¿qué velocidad debería tener un automóvil que parte desde el reposo en un tiempo de 7.8 segundos y cuya aceleración es de 1.6 metros por segundo al cuadrado? Primero lo que haremos sería sacar datos. La velocidad inicial, como dicen que parte desde el reposo, es 0. El tiempo nos muestra que es 7.8 segundos. Y la aceleración de 1.6 metros por segundo al cuadrado. Y lo que nos están pidiendo es velocidad final. Ahora pasaríamos a la fórmula. Y la fórmula nos dice: velocidad final es igual a velocidad inicial más tiempo por aceleración. Sustituimos datos. En este caso, como la velocidad inicial es 0, entonces no la pondré. Y solo haríamos tiempo, que es 7.8 segundos,
por 1.6 metros por segundo al cuadrado. Y pasamos a la calculadora a hacer nuestro ejercicio. Y como resultado nos da 12.48. Y sería 12.48 metros por segundo. Y ese sería el resultado final de nuestro ejercicio. Como siguiente ejemplo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos este problema. Un tren se desplaza a 18 km por hora y se detiene en solo 10 segundos. Nos piden los incisos, el cual es el A. ¿Cuál es la aceleración que experimenta el inciso B? ¿Qué distancia recorrió frenando? Entonces, vamos a verificar los datos. Como velocidad inicial tenemos 18 km por hora. Vamos a hacer una conversión, ya que esto lo debemos de dejar en metros por segundo. Entonces, en 1000 metros hay 1 kilómetro. Cancelamos kilómetro por kilómetro. Ahora buscamos cancelar las horas. Entonces, en una hora hay 3600 segundos. Hacemos el cálculo, pero antes cancelamos las horas con las horas. Hacemos el cálculo y eso nos va a dar a 5 metros por segundo. Verificamos el dato del tiempo, que es 10 segundos. Teniendo esto, podemos calcular la aceleración que experimenta. Entonces, la fórmula de la aceleración es: aceleración es igual a velocidad final menos velocidad cero entre tiempo. Velocidad final es cero, así que la tomamos como cero. Entonces, sustituimos valores. Negativo, velocidad inicial, que es 5 metros por segundo, entre el tiempo, que es 10 segundos. Y esto nos da a un valor de negativo 0.5 metros por segundo al cuadrado. Ahora, como siguiente punto, vamos a realizar el inciso B. ¿Qué distancia recorrió frenando? Entonces, la fórmula de la distancia es: distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 1 medio de A por T al cuadrado. Sustituimos valores. Velocidad cero es 5 metros por segundo por 10 segundos, que es el tiempo, más 1 medio de la aceleración, que es negativo 0.5 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo, que son 10 segundos al cuadrado. Esto con esto nos da un valor de 50 metros. Y esto nos va a dar un valor de negativo 25. Y esto nos da un resultado de 25 metros. Cabe recalcar que la aceleración dio negativa porque dice cuál es la aceleración que experimenta. Es como que se detuvo y la aceleración debe estar negativa.